Señores, el doctor Martínez, que ya está con nosotros, se ha negado a un cocinado en su provincia de San Pedro para que no veamos la villa en la que él vive. Pero está bien, doctor. Nos bebemos el traguito aquí, cuidando los riñones, y hacemos el cocinado aquí, tranquilo. Bienvenido, doctor. Gracias a mi familia, súper motivado, como cada miércoles. Y tratar siempre de dar un aporte adicional a la audiencia, a los Cachicha TV también, desde el punto de vista de salud. Bueno, para el mí doctor... siempre será un placer con ustedes. No, lo de la villa no la tenemos. Yo sabía que no se podía quedar con pero eso. Yo creo que podemos usar la del doctor Castro. Ay. Así, tranquilito, ¿sabes? Que él hace de inteligencia, cosas. Señores, el doctor Castro de lunes a jueves anda en gas, pero de viernes a domingo anda en 8 cilindros. Ya usted sabe si él se sabe manejar. Doctor, hoy nos viene usted a hablar de la enfermedad renal diabética. ¿Qué es la enfermedad renal diabética? Excelente tema. Sabes que estamos en un país donde hay un total aproximadamente de 2 millones, de personas que sufren de diabetes. Y cuando hablamos de diabetes, hablamos de que es la causa principal de insuficiencia renal crónica terminal. Te quiero decir que un 50% de los pacientes que tienen diabetes desarrollan la enfermedad del riñón, o sea, la insuficiencia renal crónica. El otro 50%, aunque esté controlado por asuntos genéticos, medioambiental y otras condiciones, posiblemente progresen a insuficiencia renal crónica. Ahora bien, en la actualidad, ¿por qué es tan importante este tema? En la actualidad hay 500 millones de personas sufriendo de diabetes, y la diabetes aumentó un 5% la mortalidad prematura, o sea que las personas mueran antes de tiempo. Otro punto importante es que como causa directa la diabetes de forma anual causa 1.6 millones de muertes, y de forma indirecta en pacientes que presentan estado de hiperglicemia hablamos de 2.2 millones de personas que mueren de forma anual. Otro punto importante es que es una enfermedad multisistémica, afecta los riñones, los ojos, el corazón. De hecho, una persona diabética tiene de 2 a 3 veces el riesgo de sufrir de un infarto agudo del miocardio, y aumenta en riesgo un 23% de producir cáncer de mama. Esos son datos sumamente importantes, y es una de las razones por la que debemos nosotros mencionar cuando bajamos aquí al patio a República Dominicana. Hablamos que 1 de cada 10 dominicanos sufren de diabetes. 1 de cada 10 dominicanos. 10%. Sí. Eso es mucha gente. INDEN en un momento, hace ya 2 años, 1 año, hablaba que por mes ingresaban al programa de diabetes aproximadamente 1,000 personas. Es una cosa de loco. Doctor, y el 50%, y paso contigo, no lo saben. Quiere decir que de 2 personas uno no sabe que es diabético, que es un hallazgo fortuito, quizá por otras condiciones indirectas. Doctor, yo he escuchado decenas de personas hablar del tema diabetes, pero he escuchado muy pocos decir qué hay que hacer para prevenir. Totalmente de acuerdo. Sí, fíjate, lo que pasa es que lastimosamente la gente no quiere entender que el 90% de la enfermedad se evita por la boca. Entonces hay un tema de regulación de alimentos. Tú sabes que es una industria. Por ejemplo, hablábamos cuando tú sales a la ciudad, Castro, usted que maneja números, una valla con una hamburguesa, eso tiene que salir más caro que el carajo. 250,000 pesos mensuales. Casi nada, yo nunca he visto esos cuartos juntos. Entonces, es imposible, porque si eso no diera sus resultados, esa industria de comida rápida no invirtiera tanto dinero. Eso es uno. Los dos, y sumamente importante, para que tú tengas una idea, una gaseosa de 20 onzas tiene solamente 20 onzas
lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que un adulto debería de consumirle 24 horas. Imagínate tú cuando un niño se toma 2, 3, 20 onzas de eso. En esos cumpleaños. En esos cumpleaños. Lo otro es esos juguitos que son pequeños. Digo, si quieren, valga la cuña, si quieren venir, la pueden poner ahí la Coca-Cola 20 onzas de promo. Lógico, Claro, no. Claro, valga la cuña. Exactamente. Entonces, esos juguitos pequeños que uno le da para la merienda, no sé, yo tengo un bebé de 6 años que tenía que ponérsela antes de la pandemia, y una vez yo me puse a revisar, brother, contiene 23 gramos de azúcar. Los juguitos. Los juguitos pequeños. Lo que tú O sea, le un pegas el sorbete. concentrado. Exactamente. 23 gramos de azúcar. Entonces, ¿cuánto recomienda la Organización Mundial de la Salud para un adulto? 16 gramos diarios. Diario. Entonces, cuando un niño de eso, yo tengo uno que yo dejé de comprarlo, profesor, porque va a la nevera y a cada rato se bebe hasta 5 y 6 juguitos, viendo muñequitos, que la palomita y eso. Entonces, ¿Y por qué lo sustituyó eso, doctor? fíjate, yo compré un Extratol, una cosa de esa, no claro, sé. Y el servicio me ayuda ahí siempre con unos jugos naturales y eso. Doctor, una pregunta que yo le tenía. Siendo franco, Sí, sí. dejando un Y lado no la de vista, ciencia, y no de vista. sí, y la parte humana. Si es tan rentable el negocio de la dialización. De hecho, hay marcas de máquinas de hemodiálisis que te hacen un leasing. O vamos a decir, te hacen te lo dan a consignación. De que te ponen la maquinaria, tú pones el espacio. Y el negocio real está en la compra de los kits, Sí. cada vez que se va a dializar un paciente. ¿Por qué hay tanta precariedad o deficiencia de máquinas, no en el país, en la región? ¿Por qué? El tigre es blanquito, pero está orientado, Oh, ¿viste? ¿A qué se debe eso? Fíjate, es una realidad. Un dato que... Lo que pasa es que regularmente, para serte sincero, el que dializa lo hace como una obra social, por Así decírtelo así. No es tan rentable como parece. Los precios que tienen, no me gusta ese tema, pero voy a tocarlo. Los precios que tiene la ARS, lo tiene de que cuando el dólar costaba como 20 pesos. No, yo le puedo decir, pues yo soy corredor y perdón que lo interrumpa. 13 Entonces, años que no revisan el tarifario de los médicos. Yo tengo una semana dándole cajeta a Waldo Ariel y al Consejo Nacional de la Seguridad Social y vuelvo a hablar de eso hasta el lunes, que él va a llamar a otro paro, a otra RS aquí, a ayudar con la insalubridad de este país. Vuelvo a hablar de Waldo Ariel Suero, que es tan criminal como el que agarra y sale a la calle a matar, propagando insalubridad en este país. Perdón, doctor. Entonces, yo creo que una razón. ¿Por qué? Yo pienso que de alguna forma el Estado debe asumirlo, los pacientes de alto costo de enfermedad renal. Y debe de haber un programa serio. Digo serio porque posiblemente lo hay y yo no lo sepa, de prevención. Para que tú tengas una idea, al Estado, un paciente estándar en diálisis anual, que no requiere ingreso, que no hace complicación de edema agudo pulmonar, que no necesita una diálisis extra, le sale en 1.2 millones de pesos aproximadamente de forma anual. Ya tú puedes saber que la 1.2. cobertura, sí, 1.2. Jesús Ya tú santísimo. puedes saber que la cobertura para esa enfermedad es de 1 millón. Sí, catastrófica. Entonces, no hay forma que el paciente privado, porque regularmente ese paciente que hay que ingresarlo, que hay que ponerle vitamina, que hay que problema de la presión, del azúcar, que la insulina, que lo antihipertensivo, y de alguna forma el sistema de agua que se usa es sumamente costoso. Entonces, cuando tú revisas y tú dices, pues carajo, me están dando 3 pesos, el paciente regularmente llega un momento que no asume el costo, el copago, que son como algunos 500 pesos, que serían 1.500 pesos semanal, que uno diría no es nada, pero recuérdate que el paciente en diálisis regularmente no trabaja. Y deja de pegarlo, entonces cuando tú ves, tú lo que te estás ganando son 100 y 200 pesos, porque tienes que sumarle luz, enfermería, mantenimiento, agua, cultivo, sumarle la eritropoyetina, el ácido fólico, el complejo B. Entonces,
¿Qué pasa? Para que tú tengas una idea, líder, el paciente en diálisis tiene una supervivencia en su primer año aproximadamente de, no sé, 30%, para no ser tan mezquino. A 5 años la supervivencia de ese paciente es un 40%. Sin embargo, un trasplante o trasplante renal a los 5 años tiene una supervivencia de un 90%. Le devuelve un producto a la sociedad que puede seguir trabajando y haciendo su vida normal, y le sale mucho más barato que los 5 años que el paciente tenga en diálisis. Para que tenga una idea, y hablando de números, hablamos que el mantenimiento de un trasplante renal oscila en aproximadamente 600,000 pesos de forma anual. Anual. Sin embargo, la diálisis te deteriora el paciente, hacen que lo cancelen, sufren muchísimo y le salen 1.2 millones de pesos al año. Entonces, no hay una campaña de trasplante. La campaña de donación es muy pobre, ¿sabe? A veces, bueno, hace poco, para marzo, fue el mes renal y nadie habló de eso, muy poco medio. Entonces, hay otras enfermedades que no dejan de ser importantes, pero tuvo el boom. Mucha publicidad, mucha prevención. Sin embargo, un paciente bien controlado, hipertenso y diabético, tuvo una miseria. Se lo mantiene y le enlentece la enfermedad. Porque no es lo mismo que yo le agarre al Estado 100 pacientes en diálisis que están previstos entrarle un año y que en un año solamente entran 5. Le estoy dejando 5 afuera. Eso es desde el punto de vista de negocio, pero también de calidad de vida, porque acuérdate que el sueño del nefrólogo es que el paciente no llegue a diálisis, porque es un procedimiento invasivo, costoso, tedioso, todavía la gente le tiene mucho miedo. Sin embargo, hay que darle gracias a Dios de que la diálisis existe, porque si no, hoy aproximadamente 3,000 a 4,000 personas no estuvieran vivos. Se habla mucho en ese mismo tema del acceso vascular. Tú que eres corredor, sabes que el mejor acceso vascular para el paciente es la fístula. Y una ARS famosa que el paciente esperando una autorización. Moría una autorización de la ARS. Exacto, claro. Ahí. ¿Y cuánto uno ve? Lo que pasa es que uno no habla de eso. Paciente esperando una autorización que le sale, fallecen sin recibirla. Entonces hay que revisar el sistema de salud, hay que revisar la seguridad social, porque la salud es un derecho de todos que el Estado debe de garantizar. Entonces, si a nivel privado las ARS no están dando abasto, no están cumpliendo, pues entonces que sea el Estado que asuma esa responsabilidad y pero, quizás se acabe el monopolio. Doctor, hay cosas que yo no entiendo, porque yo, a medida que he ido pasando el tiempo, he entendido que cuando el presidente Abinader dice, señor, aprovechen que hay una ley de alianzas público-privadas y hay una dirección para esos fines, ni siquiera a mí, al ciudadano, es hasta cierto punto a los mismos funcionarios, o sea, diciéndole, señores, aprovechemos estas virtudes. Yo no soy un técnico en la materia, pero es tan difícil para el ministro de Salud ofrecerle una alianza público-privada para centros de hemodiálisis en la red de seguridad social o de hospitales públicos aquí. Llama a Nipro, llama a Baxter, que entiendo que son los más grandes. Mire, tenemos esta oportunidad, ustedes tienen una ley que lo ampara, traigan excepta de impuestos a la máquina de hemodiálisis y nosotros como Estado a un menor costo mediante una alianza público-privada subsidiamos los kits porque le estamos haciendo un descuento del impuesto a través del SENASA a los afiliados. Entonces, no hay que ser un técnico para eso. Vuelvo y tengo que insistir. También tiene que crear una comisión de la hemodiálisis el presidente. No hay que ser un genio para eso. Sí. Y mira, y perdón, Castro, que hay algo importante que tú mencionas. Los kits de diálisis no pagan impuestos. No pagan. Entonces,
¿por qué? Y ese gravamen tan fuerte, ¿Por qué es tan difícil conciliar? Por ejemplo, cuando tú sumas un kit, posiblemente el kit sale en, qué sé yo, 2.800 pesos. Y si buscamos el seguro subsidiado, lo que paga es mucho menos que eso al sector privado. Entonces, bueno, es un tema que hay que revisar con una comisión, como diría usted, con el objetivo, ese tema, de verdad, con el doctor. objetivo Es muy duro. de conciliar y garantizarle a cada dominicano que necesite el servicio un servicio de calidad. Y yo diría que debemos de enfocarnos en qué, en la prevención. Sí, pero Doctor, el problema es también que ahorita viene Guardariel y dice, si se hace una PP con la hemodiálisis, que quieren privatizar la hemodiálisis, pero no había deficiencia de hemodiálisis. Una pregunta que creo importante. ¿Cuáles son los principales indicios de que una persona... Eso mismo preguntó Dubren Darío de Jesús, ok, perfecto. que le mandamos un saludo. No, Ah, termínela. sí, No, Termina de claro. una persona El doctor Castro le envía un saludo que también es a diabética y que no lo sabe. Exactamente, dijo él. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que indican que puede tener diabetes y cuántos tipos de diabetes hay? Rubén Darío. Fíjate, cuando hablamos de la clasificación de la diabetes, está la tipo 1, que regularmente afecta a los jóvenes, niños. La diabetes tipo 2, esta ya se ve en mucho más pacientes jóvenes. Antes se hablaba de 40 años en adelante. Sin embargo, hay personas con menos edades que la presentan. Está la diabetes gestacional. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de la diabetes, es hereditaria. O sea, papá, mamá, un abuelo posiblemente fue diabético. Ahora bien, para saberlo, lo ideal es que en algún momento, cuando se hace el físico de forma anual, exija que le hagan la diabetes, la prueba del azúcar. Entonces, los síntomas, al inicio, pérdida de peso, mucho deseo de ir al baño, una hambre excesiva, se levanta el paciente de noche a orinar, y algo sumamente importante que se asocia con el daño renal es la espuma en la orina. Todo paciente diabético que presenta espuma cuando hace pipí o cuando orina, eso es subjetivo hasta que se demuestre lo contrario de daño renal. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que usted debería venir, no los miércoles, también los viernes, que tenemos un social. Entonces, antes del ciudadano irse a ver su traguito, usted le da sus tips también. Pues lo coordinamos, claro que sí. Señores, con nosotros el doctor Domingo Martínez estuvo por aquí. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Ahora vamos a una pausa comercial. No se muevan.